extranjería en visado nacional de residencia. Perfecto, muy bien. Ok. Trabajamos en ámbito internacional y bueno, por fin hoy empezamos este curso tan esperado. El tema de hoy es, ¿vale? Los requisitos mínimos que se exigen para los visados de estudiantes, ¿vale? Los Okay. visados Hoy vamos a nacionales de ver estancia. vamos a hablar sobre los requisitos mínimos, escuchar muy bien, requisitos mínimos que se necesitan para tramitar el visado de estudiante. Entonces, Antonio, bienvenido a esta charla, tan amena, a este curso. Estamos atentos. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. En primer lugar, vamos a verlo todo desde un punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista real, ¿vale? Que nos lo Ah, dan los años de experiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces la normativa no recoge luego la realidad, mejor dicho, la realidad muchas veces amplía la normativa o la modifica. No es lo que nos piden, es luego cómo hay que hacerlo o por qué es lo que nos piden y cómo tenemos que presentar las cosas, la realidad, el día a día, ¿vale? Eso es mucho, a veces mucho más o tan importante como la propia normativa. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que se exigen para poder conseguir una estancia de estudiante, un visado nacional de estancia por estudiante? Bueno, hay muchos tipos de estudios, bachiller, estudio universitario. En uh-huh. esta charla nos vamos a centrar solamente en lo que es unos estudios de grado superior, quiere decir, termina la universidad o la formación profesional la termina y lo que vamos es a estudiar un máster, ¿eh? O vamos a estudiar un doctorado o vamos a estudiar una especialidad dentro de nuestra carrera, ¿eh? Eh, y este tipo de estudios que han de ser como mínimo de 6 meses, eh, como hemos dicho, de maestría, doctorado, etcétera, que se hace después de estudiar la universidad, lo que nos da es la oportunidad luego de obtener una residencia en España. ¿Vale? Wow, Residencia en eso es muy España. interesante, Antonio, lo que dices. Esto lo está aplicando no solamente España, lo está aplicando Holanda, lo está aplicando otros muchos países europeos, por una problemática grave que tienen y es que la natalidad es pequeña y la población envejece. Entonces, para que la población activa pueda ir sufragando las pensiones y los gastos, se necesita mano de obra y Europa está recibiendo y está con distintos programas de atraer a mano de obra siempre especializada, ¿vale? Ajá. Que pueda tirar del país, que pueda tirar de este grupo grande ya que va jubilándose. Y esa población activa nacional que no tiene la capacidad suficiente de generar los recursos para que el país pueda ir soportando esta carga grave de jubilaciones grandes, ¿vale? Esa es la realidad. Eso lo está haciendo no solamente España, como digo, sino otros muchos países europeos, ¿vale? Estupendo. Entonces, para atraer esta mano de obra joven, esta mano de obra especializada, pues lo que están haciendo distintos programas. España, hace un año y pico, pues también sacó la normativa de que pudieran de un modo muy fácil y con un compromiso muy rápido en respuesta por parte de la administración española, que cuando terminaran los estudios con ese mínimo de 6 meses, pueden ser 2 años de máster, pues son doctorados, los estudios que sean de grado superior, automáticamente en 20 días obtienen un año de residencia, en la que pueden trabajar, en la que pueden buscar empleo, en la que pueden hacer prácticas de empresa, en la que pueden montar, que es muy interesante también, su propia actividad empresarial a unos costos muy bajos y automáticamente durante ese año lo pueden hacer y en 20 días le conceden la residencia en España. Y es muy Entonces, tú me interesante. quieres decir que una persona que venga a estudiar un máster y que cumpla pues todo, con todos los requisitos después de aprobación, supongo, ¿verdad? Y todo su rendimiento académico, o sea, puede tener esa oportunidad, ¿no? De un año más de estancia en Pero España, increíble. la palabra no es que pueda, la palabra es que adquiere el derecho a tenerla, ¡Qué ¿vale? maravilla! Eso es una gran noticia para nuestros seguidores. Entonces, vamos ahora a la segunda parte, esos son los beneficios. ¿Qué es lo que se tiene qué requisitos mínimos son los que se tienen que tener?
para optar Perdón, a una esta pregunta. estancia. Es porque eso que estás hablando es un tema de un día, el cambio. ¿Tú quieres hablarlo desde un principio? Quiero, en principio, plantear la ventaja que tiene este tipo de visado de estancia, que es lo Ok, que hemos comentado, ¿vale? ok, bien. Eso es. Ahora, los requisitos mínimos. Los requisitos mínimos Este es el son título de la charla. tener un título universitario o un título profesional de grado medio Superior. o superior, mejor dicho. Eh, y algo muy, muy importante, no tiene que estar homologado el título, en absoluto, ¿vale? El título no tiene por qué estar homologado. Simplemente es tener el título y lo segundo, que te admitan en la universidad o te admitan en el centro de formación privado que te Ajá, va a dar el título o el diploma, ¿vale? ajá. Esto es lo más importante. Vuelvo y repito, que no hace falta que esté homologado el título, eso es muy importante, solamente que te admitan la matrícula. Pero hay algo también muy importante, saber escoger el centro y el curso que vas a dar, ¿vale? Porque no todos los centros ni todos los cursos sirven para hacer este tipo de luego de cambio de residencia. Te Sobre pueden todo por el servir. cambio de residencia, ¿verdad? Claro, pero Exacto. no nos confundamos, porque es triste que alguien venga a hacer un curso que le van a conceder el visado igualmente, ¿vale? Para hacer un curso, pero que luego ese curso no esté homologado, no esté reconocido para este cambio de tarjeta. Son cursos que solamente están reconocidos por el Ministerio de Educación y Ujú. están avalados por el Ministerio de Educación, y la propia normativa recoge que una vez terminado el curso se tiene que emitir un diploma oficial reconocido por el Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. Entonces, claro, hay muchos centros de formación que admiten la matrícula, el consulado admite el visado porque es normal, pero luego no le sirve, ¿vale? Muy importante saberlo buscar, que esto lo vamos a dar en una lección más adelante en el curso. Cómo Perfecto. buscarlo. Hay bases de datos estatales en las que entras y localizas el máster, el doctorado que quieras hacer, dónde y si está o no está Genial. reconocido. Eso lo Genial, vamos a porque mirar así también. las personas interesadas, pues ellas mismas, desde su propio país, ¿no? Pueden hacer esta búsqueda con la certeza de que ese máster o ese curso superior va a estar, es oficial y que les sirve después para poder hacer ese cambio supuesto de Claro, tarjeta. pero no solamente eso, van a ver en los tiempos de duración, van a ver el tipo Los de créditos, supongo. especialidad o el tipo de curso o qué temario van a dar. Y con la seguridad, claro está, de que están homologados. Y también los idiomas en los que se dan, lo que duran, en fin, ahí tienen toda la información, que también es cierto que esta base de datos tiene sus fallos como todo, y hay universidades, hay cursos que son recientes y que se tardan en incluir en la base de datos. O sea, no quiere decir en un momento dado que una universidad saca un curso novedoso y es posible que tarden hasta un año en tenerlo en la base de datos. ¿Eh? En el O sea que, registro. pero bueno, eso nosotros ayudaríamos también a nuestros amigos a detectar si son o no son cursos o diplomas que estén homologados. O sea, Sí, porque lo que están en entiendo la que base de datos son todos. O sea, estando en la base de datos es homologado. Pero si no está en la base de datos no quiere decir que no sea homologado. eso es ¿Vale? muy buena aclaración, porque para eso están luego nuestros servicios, como bien lo dejamos Ahí en la está. web, para quienes nos deseen contratar, que ese es un servicio nuestro, ¿no? O sea, vamos a hacerle ese acompañamiento Sí, por en todo ese supuesto. proceso. Vamos aquí a mostrar todo el proceso, muy detallado. No quita que quien en un momento dado quiera tener más seguridad en que todo salga bien, pues le gestionemos también nosotros todo el trámite, desde el principio hasta el final. Y que en este caso también hemos hecho una oferta muy especial, muy cortita a nivel económico, para sufragar los gastos nuestros, pero con el ánimo de ayudar a todos aquellos que quieran tener esta oportunidad, ¿vale? Exactamente, es que has dicho la palabra justo, Antonio, oportunidad. Es que me encantó mucho el título de la campaña, Asegura tu futuro, ¿no? Porque estamos invirtiendo en la educación y Hombre, en un futuro profesional. yo siempre he pensado que como padre lo mejor que le podemos ofrecer a nuestros hijos siempre
es la educación, la formación, ¿no? Es como el dicho este de que si alguien tiene hambre da pescado durante un día lo alimenta, pero si lo enseña a pescar lo va a alimentar toda la vida. Esto igual. Exactamente, A la juventud exactamente. tienen que formarse, tienen que tener una, una, una formación suficiente para no estar en el grueso de personas en situación laboral desastrosa, en situaciones sociales y familiares que durante toda su vida van a arrastrar por no haber en su juventud haber tenido una buena formación. ¿Vale? Hay también que tener en cuenta que los títulos que obtienen aquí es un título que le van a servir para toda Europa y normalmente reconocido en el mundo entero, no solamente en Europa. Eso también es importante, ¿vale? Y luego, por supuesto, también pueden luego homologar su titulación. Eso también es algo que se puede hacer, que si tú eres dentista, si tú eres mecánico en coche especializado en electricidad, pues también, en fin, que eso es algo que a posteriori también se puede ir haciendo, ¿vale? Pero el simple hecho de tener un máster ya te faculta para poder trabajar en esa especialidad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, Estupendo. independientemente de tu titulación, ¿vale? Estupendo. ¿Hay otro requisito más que tengamos que saber, que tienen que Sí, claro, cumplir? vamos, hemos hablado del más importante bajo mi punto de vista. El segundo son los medios económicos, ¿vale? Ah, Los medios económicos no se exige ninguna barbaridad, se exige que se pueda demostrar al menos que se tiene lo que es el IPREM para poder vivir en España. El IPREM son 538 euros o el equivalente, ¿vale? Eh, lo que lo puede tener el propio alumno, lo cual no es normal, pero lo puede patrocinar pues sus padres, que eso es lo más lógico. Familia más sí. modesta, a lo mejor los padres no tienen suficientes recursos económicos para demostrar que lo puedan mantener. Bueno, pues cabe la posibilidad de que un hermano mayor, cabe la posibilidad de que un tío, un familiar, pues también lo patrocine. Esto es muy normal y muy lógico en la familia, ¿vale? Un tío quiere que Sí, tiene una posición económica un poquito mejor, pues quiere patrocinar a su sobrino y es totalmente admisible, igual que si fuera sus padres, ¿vale? En sí. este caso es un acta notarial diciendo que va a acarrear con los gastos que origina el desplazamiento y tal. Una cuenta bancaria que tiene que tener esos 538 euros por 12 meses, ¿vale? Y mucho cuidado también porque los consulados están siempre muy expectantes o a la expectativa de que la documentación que se presente sea correcta, ¿vale? De que no haya una estafa, de que no haya alguien que quiera utilizar el procedimiento para luego no estudiar y simplemente venir. Eh, Exactamente. ¿Qué es lo que miran? Pero Antonio, nos llega aquí un mensaje por interno y me parece interesantísimo. Estás hablando de 500, la cantidad anual, ¿cuánto sería? 538 al mes por 12 meses. No lo he Ojo, calculado, la verdad. 538 por 12 no es mucho, ¿vale? Esto para es que se den una idea nuestros demostrar que se tiene. oyentes, ¿cuánto es el dinero al año que deberían tener? 6.456 euros, Perfecto. 6.500 euros. Pero ojo Que eso también, se supone que es para manutención de la para persona que va a estar manutención, aquí. efectivamente, esto tú lo tienes en tu país de origen, o lo tiene tu tío, o lo tienen tus padres, ¿vale? Y dicen que el dinero está a tu disposición. Pero como yo he dicho, la realidad de los consulados es que miran mucho que no haya estafa. ¿Qué es lo que miran? Miran que este dinero te van a pedir no solamente el certificado de titularidad y saldo, te van a pedir los 6 últimos meses de movimientos bancarios. ¿Por qué? Ujú. Porque lo que no se puede ver es que esa cuenta esté a cero y 2 días antes de presentarlo en el consulado le meten los 6.500 euros. Claro, Tiene que ser claro que una sí. cuenta real, una cuenta que tenga movimiento, que en los últimos días la Movimientos, aumenta algo y tal, vale, pero no puede ser una cuenta vacía y mete el dinero en 2 días. Por eso te piden los 6 meses, ¿vale? Y cuidado con esto, que los consulados están muy expectantes a que no haya estafa y que se haga todo bien. Entonces, importante, vuelvo y repito, el patrocinio y la cantidad que no estamos hablando de familias ricas, familias modestas que van a apoyar a un muchacho que tiene la facultad de estudiar y que ha generado sus estudios con buenas notas y no a nivel económico no sé, es más, si no tienen el dinero y tiene a lo mejor algún familiar que lo pueda acoger, vale, y no tienen que demostrar absolutamente nada de dinero. Si tienen pagado
si no pueden demostrar el dinero y pagan a un centro de estudiantes para que lo mantengan, y el centro emite también un certificado de que van a, digamos, de que tanto la manutención como el alojamiento va a cargo del centro, también es válido. Él lo recoge muy Estupendo, clarito en eso la que nos dices, normativa. o sea, vamos a resaltar, o sea, si en caso dado que, como hemos visto, la cantidad tampoco es una cantidad exorbitante, como es algo lógico del mantenimiento mensual, las dos opciones que tenemos es muy interesante. Si tienes a alguien en España con una carta de invitación, supongo, donde se haga cargo de la persona y de los gastos, o pagando a una residencia estudiantil, el mantenimiento sería una solución, ¿verdad? Sí, y además que la normativa lo recoge de un modo muy concreto, ¿vale? Que lo voy a leer, porque aquí lo que se trata es que vengan personal cualificado, no que tengan dinero, ¿eh? Entonces la normativa recoge este punto de un modo muy curioso. Vamos a ver si lo veo aquí. Mira, dice, uno de los puntos, tener medios económicos suficientes para sufragar los gastos de estancia y regreso a su país. Y en su caso, la de los familiares, porque hay que tener en cuenta que también tenemos que hablar de que personas que están casadas o tienen pareja de hecho, tienen hijos, pueden venir también con ellos, ¿eh? Y pueden venir desde el Wow, principio o pueden venir luego a posteriori, en cualquier momento, ¿vale? Entonces, aquí estupendo. habla lo que hemos dicho del IPREN, ¿vale? Que dice que el IPREN por cada persona es lo que hemos hablado, pero si viene un familiar, como podría ser la esposa tiene que tener esos 6.500 euros más un 75% más para la esposa. La Claro, porque es esposa o la otra persona pareja, más, sí. eso, la pareja registrada. Y por cada hijo 50% más. ¿Bien? O Ok. sea que estamos hablando de que no son cantidades excesivas para una unidad familiar. Ahora, lo que yo iba a decir antes, con respecto a la cantidad, dice, con las siguientes cuantías, para su sostenimiento mensualmente tanto, si dice, salvo que acredite debidamente tener abonado de antemano el alojamiento por todo el tiempo que haya de durar la estancia. Ah, mira, es muy ¿Vale? claro. Sí, sí, pero no solamente es tenerlo abonado, sino que que algún familiar, pues también, como estamos hablando, si tiene algún familiar en España o amigo o quien sea, que diga que que se compromete, ¿vale? Y demostrar también que esa persona tiene esa solvencia económica que estamos hablando, una nómina, un poco de dinero en el banco, que tampoco es tener esa cantidad en el banco, vamos a entendernos, que a lo mejor no tiene esa cantidad, pero tiene una nómina suficiente y tiene algo de dinero. El tema económico aquí no se va a mirar mucho, ¿vale? Estupendo. Se va a mirar los estudios que tenga los estudios terminados y se va a mirar el centro médico, perdón, la matrícula que esté pagada y que esté matriculado. Pagada no quiere decir tampoco que se pague por adelantado todo el curso. Ojo, cuidado, que se hace que haga un primer pago. Me explico. Estos másteres muchos son privados, ¿vale? Entonces son un poco Sí. caros. ¿Qué te permiten? Te permiten fraccionarlo la mayoría Los conforme pagos. va exactamente. Quiere decir, si va a durar 6 meses, te fraccionan los 6 meses o 9 o los 12 y luego que te piden a lo mejor que al principio pagues un 10%. ¿Vale? Lo cual facilita mucho la admisión del centro y la posibilidad de poderlo pagar para una persona con unos recursos económicos modestos. Bien, Ajá. entonces ese primer pago que suele ser un 10% o una cantidad de cuenta es suficiente, ¿vale? Es suficiente para que se dé por pagada la matrícula, ¿eh? Matriculación y primer pago. Como hemos dicho, otro requisito también, bueno, normal, antecedentes penales, si tiene más de 18 años, certificado médico de no tener enfermedades contagiosas conforme a la normativa internacional 2005, ¿Y el seguro médico? seguro médico, cuidado también, cuidado, es lo que estamos hablando, una cosa es la práctica, otra la normativa. El seguro médico no puede ser un seguro médico que te saque en el país de origen, olvídate. Esos seguros médicos te permiten solamente una repatriación, una enfermedad sobrevenida en urgencia, pero Sí, no es un seguro que te permita ir a un dentista a una simple consulta de cabecera, ¿vale? Entonces, claro. bueno, cualquier compañía nacional, que además ahí también lo vamos a ver un poquito más adelante, están recogidas en una base de datos del Estado.
cualquier compañía nacional, ACISA, de la MUFAC, DKV, etcétera, te sirve, ¿vale? Y ojo, cuidado, 5 pagos, quiere decir que vayas al médico y que no tengas que pagar nada. Son seguros que vienen a costar entre 30 y tanto, 40 y tantos euros mensualmente. Eso es importante Estupendo. Es también. importantísimo escuchar todos estos datos que Antonio nos ha dado ahora mismo sobre el tema del seguro. No contratar en el país de origen, porque si no tiene la cobertura suficiente en España, pues no nos va a servir. Efectivamente, ¿vale? Y luego poco más, alojamiento no te piden que demuestres. Si tienes, porque tengas a alguien, un familiar o ya haya alquilado una casa, pues lo aporta, está bien, pero no es necesario. Eh, bueno, rellenar el X00, que ya veremos cómo se rellena. Rellenar el modelo de visado nacional, que es estándar para cualquier tipo de visado. Simplemente se rellena la parte de la solicitud de la visa de estudiante, que también veremos cómo se rellena en un capítulo más adelante. Y poco más, poco más. Quien esté casado y quiera venir con la mujer y los hijos puedan hacerlo perfectamente. Van a estar siempre vinculadas la residencia de la familia a la del estudiante, quiere decir si el estudiante renueva, ya renueva. Eso es. Y hay otra particularidad también muy interesante, y es que te permiten trabajar mientras estás estudiando. ¿Vale? ¿En serio? Te permiten trabajar te permiten trabajar la mitad de la jornada como máximo, o te permite incluso estar autónomo, ¿vale? Lo que tú no puedes nunca, lo que tú no puedes nunca es decir que vas a utilizar esos medios económicos para tu estancia, eso no, ¿vale? Pero automáticamente te la permiten, no a la familia, no a la mujer ni a los hijos, pero sí al estudiante. Lo cual también es una facilidad. Hombre, si vas a hacer 6 meses, no, pero si vas a hacer un año, vas a hacer 2 años, tienes cargas familiares y Claro te permiten, poder trabajar, pues estupendo. Además, la mayoría, bueno, digamos, sí, la mayoría de los máster o de los cursos lo acompañan normalmente de prácticas laborales, ¿vale? Aquí en el despacho hace muchísimos años hemos tenido también muchos alumnos en práctica que vamos cogiendo y con los perfiles adecuados de idioma, etcétera, y muchos luego se han quedado trabajando con nosotros. Vamos, es normal, tú metes una persona joven, quien vaya a hacer un máster casi seguro va a tener un periodo de práctica en alguna empresa reconocida, como la que ya, nosotros. Exacto, les da una vinculación empresarial con una posibilidad luego de un contrato para ese cambio de tarjeta. Claro, ¿no? claro, y a nosotros, por ejemplo, como despacho, es algo que venimos haciendo hace muchísimos años y nos ha funcionado muy bien, porque primeramente, bueno, nosotros hacemos una entrevista, quien vemos que de los muchachos en práctica que son interesantes, firmamos el convenio con el centro de formación de la universidad, están trabajando con nosotros, se adaptan al modo de trabajar, vamos viendo quién nos sirve, quién no, también quién esté a gusto con nosotros, quién no, y luego tienes ahí una persona que cuando ya le haces el contrato, una vez terminan el periodo de práctica y terminan su estudio, te funciona 100%. La conoces cómo funciona, sabes cómo funciona la oficina, no estás metiendo a alguien de la calle que no sabe si te va a funcionar, si no te va a funcionar, que tiene que tener 2 o 3 meses para que arranque y sepa adaptarse. Estás metiendo a un muchacho que no le pagas nada, él está aprendiendo, pero tú estás viendo si te sirve o no. Es un procedimiento que yo he utilizado hace muchísimos años y funciona muy bien, ¿eh? Entonces, quien venga aquí no va a sentarse en un pupitre o una pizarra, va a hacer prácticas, casi todos son prácticas, tienen una cantidad de horas importantes en práctica en empresas. ¿Vale? Es importantísima la conexión con la realidad empresarial. También, tú sabes que nosotros también tenemos ahora mismo, no me decía aquí, ¿no? Uno de los que están funcionando bastante bien, que igual, un alumno que está de origen árabe, que está colaborándonos también precisamente en estos... Estupendo. O sea que yo, por lo que he escuchado y nos llegan mensajes, ahora mismo estos mensajes internos de la gente súper animada, súper contenta con todas las noticias que nos acaba de decir, y es solo la primera lección. Vamos a ver mucho contenido en detalle, como lo dice Antonio, para explicar. Lo único malo de estos cursos es que lo vamos a hacer como lo estamos haciendo fuera de horario de trabajo, porque tenemos mucho trabajo. Esto es algo que a nivel económico no nos interesa. Es más una labor social,
una labor de transmitir lo que todos estos años de experiencia tenemos. Y bueno, pues lo estamos haciendo en casa, lo estamos haciendo con las niñas dando la lata y quien le guste, que le guste, quien no le guste, que no le guste, pero esta grabación se queda hecha. Esta no la repetimos. Esta grabación se autodestruirá en 5 No, no, minutos. no, 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 no. A ver, a ver. Ay, Hemos gastado 25 minutos. espérate, yo espero que se esté grabando, ¿no? Ay, sí, qué bien, se está grabando. Esta sale. Esta sale. ¿Cómo va a salir? Que sí, que sí, que sí. Hazme caso, hazme caso. No hemos inflado de hablar y no vamos a Antonio, ¿me repetir. cogiste? Esta primera sale así, como estamos hablando. No te lo puedo creer. Que sí, hombre, que sí. Que quien le guste, que le guste y quien no, no. No vamos a repetirla, esta va a salir. Y además es simpática, estamos hablando. Bueno, oye, para quien no lo sepa, Sandra y yo nos conocemos en 2004. ¿Es cierto o no? Sí. Eso. Y Sandra ha colaborado conmigo siempre en proyectos importantes, muy importantes, a nivel nacional, con el ICO, con la regularización de los extranjeros en el 2004, que se lo regularizaron 326, ¿vale? En proyectos también con la franquicia de carácter social, que fue una de las primeras en España. No, ahora no te puedo Disculpame que atender. tengo un poco de oscuridad aquí, ya. Ahora no puedo atender. Muy bien. Dime, ¿por qué? Dime. Cuando termine, voy a ir. Voy a ir contigo, venga. Luego a dormir, venga. Y bueno, hay una confianza que nos da el poder hablar de esta manera. Oye, que le guste, que no, no. Yo creo que el contenido que estamos ofreciendo de experiencia, no ya técnico, sino de experiencia y tal, pues merece la pena. ¿Qué más da que estemos en casa, en camisa y todo? Lo que no vamos a repetir que no tenemos tiempo en todo el día trabajando 24 horas. Esto no sirve y ya está, Sandra. No le des mucha Y de más verdad, vuelta. Antonio, que hemos recibido, tú sabes que también pues llevo las colaboraciones con todas las universidades a nivel nacional y a nivel también del mundo, ¿no? Y hemos recibido muy buena aceptación y aprecian demasiado este esfuerzo que estás haciendo, que estamos haciendo como empresa, como tú dices, tú, yo sé, el día a día tuyo es de locos, no tienes casi tiempo y no sé cómo lo haces para atender todo y resolver todos los casos con un 100% de casos de éxito cerrados, que eso es muy importante, y que estés dando este contenido así, de forma libre y como tú bien sabes, yo soy colombiana, me hace muchísima ilusión y española, ojo, que nos Colombo conocemos hace muchos española, años. exacto, Colombo española, pero nací obviamente en Colombia, y es para nuestros países latinoamericanos, es de verdad, es una maravilla escuchar todo esto que tú nos dices de la mano de un experto como tú, dar todos estos trucos, ¿no? Porque como bien lo decías al principio, es saberlo presentar, ¿no? Es saberle darle forma, es saber elegir cada uno de los pasos para tener éxito en la consecución de la visa. Claro, no ya es la normativa. La normativa te desarrolla algunos puntos, pero hay que ver por qué te lo piden. Hay muchas veces sentencias judiciales, perdón, sentencias judiciales que forman parte también del reglamento y de la normativa, pero que no se publican, ¿vale? Está luego el día a día de los consulados, que van muchas veces cambiando la rutina o los protocolos, que tampoco se publican. O sea, la normativa se crea, pero luego hay muchas modificaciones. Yo cuando estaba de funcionario, constantemente nos llevaban circulares del ministerio, de la central, diciéndonos cómo teníamos que actuar. Eso lo sabe el funcionario que está dentro. Eso lo sabe alguien que tiene una cierta relación con el funcionariado o que tiene experiencia del día a día. Pero alguien que simplemente mira lo que se pide y pretende con eso presentarlo puede tener suerte, pero a lo mejor está eligiendo un camino más difícil que lo que estamos hablando aquí, que es la experiencia. Hay algo, por ejemplo, que no viene a la normativa y que te voy a decir ahora mismo. Pasaporte para estudiantes que le quede más de un año de vigencia. Eso es que no viene a la normativa, pero es así. La normativa no viene que con mínimo de 4 meses de vigencia no te admiten un pasaporte, ¿vale? Pero en caso de estudiantes es un año y algo, porque ellos establecen un mes para contestarte.
más 12 claro, meses que tienes de pasaporte teóricamente para volver o para renovar. exacto. Entonces el consulado te va a requerir, y hombre, una triste pena que vaya un pasaporte que le quede 4 meses y te digan que no puedes presentar. Porque si te falta algo te requieren 10 días para que lo presentes, 10 días hábiles. Pero si es algo como un certificado penal, como un documento de identidad, que el pasaporte que le quede 4 meses, no te lo van a admitir. ¿Vale? Imagínate, Claro, detalles entonces como si le esos. queda un año te van a recomendar que traigas el del año, pero si le quedan menos de 4 meses no. Entonces, todas estas cositas, todos estos trucos que vamos ahí comentando, y son 10 lecciones, esta es la primera, pues Esa creo es que la son... primera, pero vienen temas súper, temazos. De todas maneras, recordar que en la descripción del video también vamos a dejar recogidas como un resumen de esos requisitos, ¿no? Para que quede por escrito y todos los participantes del curso lo recuerden, ¿no? Lo vamos a poner en el Aunque vamos a poner por texto. escrito todo esto. No, los requisitos, el resumen, para que lo Bueno, tengan, lo que sí, sí, hablamos, vale, 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 vale. Es que los aquí hay que 5 tener en pasos que cuenta, hablaste. aquí hay que tener en cuenta para que no lo sepa, que esto lo estamos hablando en español, pero luego lo traducimos a 3 idiomas más, ¿vale? Lo sabemos. El árabe, porque tenemos muchísimos amigos y clientes árabes de muchos años, al inglés, que es el idioma universal, a Por supuesto. francés, que se hablan en los dos países, también tenemos más clientes y amigos, que Argelia y Marruecos. Entonces, este vídeo que estamos haciendo luego tiene una repercusión de doblaje, tiene una repercusión de transcribir los textos, tiene mucho trabajo. Mucho. Por eso lo he dicho yo a Sandra, que hemos empezado hablando un poquito, haciendo unos poquitos de prueba y al final hemos terminado haciendo el vídeo. Pero es porque si no lo hacemos así es que no vamos a poder hacer. No, no Además, sale. algo importante, los cursos en la universidad empiezan a final de este mes. Entonces no tenemos tiempo de entretenernos mucho y deberíamos de empezar ya prácticamente a grabar para emitir casi todos los días. ¿Mm? Casi todos los días, sí, porque Claro, el si temario, no es como lo imposible y pusimos, son temas que si nos estamos extendiendo en explicar experiencia de muchos años de trabajo y estamos hablando de pormenores, nos estamos entreteniendo. Fíjate tú que llevamos 35 minutos, yo creo que ha sido amena la conversación, hemos hablado de cosas muy interesantes y es la primera lección. Y ya te digo, estupendo, después de que Antonio. terminemos esto lleva Muchísimas mucho gracias, de trabajo. verdad. Estamos recibiendo comentarios súper positivos, muy práctico, que ese es lo más, el punto de vista muy práctico de la realidad, como tú lo dices, ¿no? O sea, cercano de tu experiencia, que la base de haber sacado tantísimos expedientes y haber ayudado a tanta gente. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por este tiempo, ha sido súper, súper interesante y estamos recibiendo comentarios ya aquí en línea y muy agradecidos y muy interesados. Y bueno, viene más, viene mucho Bueno, más. también decirle a los espectadores, a los que bueno, que detrás de esto hay un equipo grande de personas, ¿vale? Que además muy preparadas y que pueden que hablan en cualquier idioma, con distinto horario, bueno, que luego lo dejamos ahí para quien quiera consultar, preguntar o que le llevaría, o que lo llevemos el expediente con una oferta muy especial que hemos hecho y que ¿Sí? bueno, que no termina aquí el contacto ni la relación. Puede continuar por email, por WhatsApp, los WhatsApp siempre están activos. Además, esto más somos un grupo de amigos de muchos años que muy Es cierto. seleccionados, muy técnicos, pero aquí trabajamos casi las 24 horas, los 7 días porque nos gusta, más que nada. Así Sí, que como decíamos el otro día, la fórmula 24/7, eso es. 365. Siempre estamos enganchados con el WhatsApp Business junto al nuestro. Pues estupendo, Antonio. Entonces, queridos seguidores, amigos, clientes, pues nos vemos en la próxima. Muy bien. Venga, un saludo y buenas noches. Bueno, hasta Voy a acostar a la luego. niña. Venga, hasta ahora.